Y justamente al tratamiento vamos, ¿no? Tú comentabas, bueno, me llega un paciente que yo le pregunto de manera global qué es lo que le ha ocurrido y no es consciente ni de su propia lesión neurológica, ¿no? O posteriormente, pues podemos tener un paciente que no es consciente, pero pues ya el nivel de conciencia es más del componente de discapacidad, ¿no? Entonces, bueno, pues en la literatura científica comentas que la psicoeducación y el feedback son las técnicas más utilizadas. También la psicoterapia, la terapia conductual, la realización de tareas en vivo. Me gustaría saber ya desde tu experiencia qué técnicas utilizas, qué algoritmos, si se quiere, mentales utilizas para ver más o menos qué técnicas puede servir para cada paciente o para cada componente de la conciencia de déficit, ¿no? Que me cuentes un poco cuál es tu experiencia clínica con estas técnicas de feedback, de psicoeducación, de terapia conductual. Pues sí, también están bastante ligados a lo que venimos comentando hasta ahora. Cuando hay muy baja conciencia de déficit, que suele originarse también por inicialmente no una conciencia de lesión, es fundamental empezar por hacer esta psicoeducación de la que comentamos, que puede parecer así un término un poco como por global, un poco Claro. preciso, pero es fundamental. Muchas veces, y eso lo vemos todos, ¿no? Y a veces pues no somos del todo, no caemos en la cuenta de la importancia que esto tiene. Hay pacientes a los que nunca se les ha dicho o nunca se les ha explicado realmente qué es lo que le ha pasado. Que una hemorragia cerebral lo que supone es que una arteria que irriga una zona de tu cerebro que es fundamental para que tú puedas mover la pierna y caminar, se ha roto y esa sangre está ocupando otras zonas del cerebro, con lo que eso supone. Entonces, Claro. eso es psicoeducación, es contar qué es lo que ha pasado y contar que en particular, pues esta zona, por ejemplo, el hemisferio izquierdo del cerebro a nivel de lo que irriga la arteria cerebral media izquierda, pues irriga unas zonas del cerebro a nivel temporal que se asocian con nuestra capacidad de producir y de comprender lenguaje. Pues esta arteria se rompe o se tapona, pues evidentemente esa zona del cerebro va a estar afectada y esto provoca directamente que tú tengas dificultad de lenguaje. Entonces, la psicoeducación va desde explicar de forma muy sencilla, ¿no? Cómo funciona un poco el mecanismo cerebral, ¿no? Porque el cerebro es muy complejo, pero bueno, sí podemos hacer un poco entender, ¿no? Que a un correcto funcionamiento de todo el cerebro y de sus conexiones obedece todo lo que nosotros podemos hacer. Desde hablar, sentir, dormir, movernos, todo, ¿no? Entonces, nosotros que nos dedicamos a esto, pues lo vemos muy claro, pero un señor que estaba en su Total. casa con su huerto plantando patatas y zanahorias, pues no lo tiene por qué ver claro, o cualquier persona, ¿no? Entonces, esta psicoeducación parte de aquí, parte de enseñar con la mejor intención del mundo que cuando hay una lesión cerebral, pues comprender un poquito cómo funciona el cerebro nos va a ayudar a entender lo que nos está pasando, ¿no? Incluso, pues enseñarle su neuroimagen, ¿no? Enseñarle su resonancia Sí. magnética. Cuando el paciente ve de repente en su resonancia allí una mancha negra que ocupa una zona determinada y tú le explicas que esta zona se asocia a, pues, por ejemplo, a poder mover el brazo y a poder pues hacer dos cosas a la vez o a poder mantener una atención, la atención de forma adecuada durante un periodo determinado de tiempo. Claro, eso, si nunca te lo han contado, pues evidentemente Claro. parece algo muy evidente, pero es que a veces las cosas evidentes no las tenemos que dar por sentadas. Y en eso se basa la psicoeducación. Y creo que es el primer paso para Vale. esa un poco esa conciencia metacognitiva, ¿no? Ujú. Luego, si queremos dar un paso más y que el paciente sea consciente de sus limitaciones cuando se va a enfrentar a algo o que sea capaz de anticipar las dificultades que se va a encontrar, pues trabajamos con lo que comentabas antes, ¿no? Estas tareas en vivo que van acompañadas de una previsión previa, ¿no? De hacer una predicción de cómo va a ser mi desempeño. Por ejemplo, que siempre con ejemplos se ve más claro, yo creo. Un paciente Total. que tiene problemas de memoria, pero él te dice que no, que se acuerda de todo perfectamente y que no tiene ninguna dificultad para acordarse de las cosas, pues una cosa que se puede hacer es decir, venga, pues vamos a hacer hoy una tarea de memoria. Yo te voy a leer una lista que tiene 12 palabras. ¿Tú cuántas palabras crees que te vas a acordar? Yo todas, o 10.
las que sean, ¿no? Pues nada mejor que hacerlo en ese momento para que el paciente después solamente se acuerde de 4, tú le digas, fíjate, pues de las 12 has recordado 4. Dentro de ¿Y ahí qué esa, te dice? Y después de eso, qué te dice? pues a veces hay un choque de la realidad. Hay un choque. Y esto sería una tarea puramente verbal, pero cuando también es una tarea motora o que tiene un componente, digamos, procedimental, grabar en vídeo es una pasada. Porque hay muchos pacientes que no se han visto en un vídeo Ya, haciendo una tarea, es verdad, es porque verdad. llevan, pues desde que tuvieron la lesión, un mes en su casa, que se lo hacen todo y no tienen que hacer nada y no se ha visto haciendo nada. Entonces, esa primera imagen a veces, pues claro, ayuda a darse cuenta de muchos aspectos. Claro que esa parte de las tareas en vivo con el feedback va integrado, porque al final es hacer una tarea y acompañarla del feedback de cómo se está haciendo, ¿no? Y compararlo con esa previsión previa que el paciente ha hecho. Ujú. O sea, pero entiendo que la categoría feedback es muy general, ¿no? Se puede aplicar pues tanto a lo que tú dices, ¿no? Al feedback de las tareas en vivo. ¿Tendría alguna otra aplicación ese feedback? Por ejemplo, aquí lo comentábamos antes, sería lo que se llama videofeedback, que es que el Ah, paciente, vale. nada mejor que de feedback que tú mismo te Ok. ves viéndote en vídeo haciendo algo. Cuando se plantean estas sesiones de abordaje de la conciencia en grupo, por ejemplo, los otros compañeros a veces también dan feedback de cómo ven a la otra persona. Porque esto es muy curioso, pero los Claro. pacientes muchas veces no tienen conciencia de sus propias dificultades, pero las de los demás las ven muy bien. Entonces, claro, pues lo que comentábamos antes, si te lo dice un igual, pues a veces, o alguien con que estás compartiendo en este momento un espacio determinado, también puede ser diferente cuando te lo dice el clínico o el profesional, ¿no? Entonces, el feedback de compañero a veces también es importante, también se ha visto que influye. Aquí me gusta tirar un poco de filosofía y me encanta el término feedback legítimo, ¿no? Que a mí me gusta acuñar, pues eso, cuando a un paciente tú le puedes decir como profesional todo lo que quieras, con las palabras mejores, pero luego viene otro paciente que ha vivido una situación parecida y cambia, ¿no? Y eso a veces lo ves tú dentro de tu trabajo con los familiares, que es que por mucho que se lo explique un profesional, es como que no tiene legitimidad para darle feedback, ¿no? Entonces hay que buscar quién puede dar o qué puede dar esa confrontación de la realidad. Yo creo que por eso la psicoeducación y el feedback son las más usadas, porque son las fundamentales, ¿no? Las que hay que tirar siempre. Luego, psicoterapia y terapia conductual, ¿a qué se refiere, Loles? Sobre todo haría hincapié a, que creo que todavía no lo hemos comentado y es un aspecto muy importante y a lo mejor algún oyente está pensando, pero bueno, y estas personas que de repente se empiezan a ser conscientes de todo esto, le tiene que influir emocionalmente. Esto no va acompañado, o sea, merece la pena si esto va acompañado de un menoscabo emocional brutal y que de repente el paciente que a lo mejor emocionalmente se encontraba bien justamente porque no tenía esta conciencia. Entonces, pues bueno, estaba más o menos contento. Ahora se da de bruces con la realidad y esto puede estar acompañado pues, de una afectación a nivel emocional considerable. Entonces, a esto se refiere un poco ese acompañamiento con psicoterapia. Hay que hacer un poco de, al final, en algunos casos esto lo puede realizar un psicólogo clínico puro y duro, o al final, bueno, los neuropsicólogos también somos psicólogos y muchas veces pues se integra dentro del propio abordaje, ¿no? Pero es fundamental porque muchas veces, de hecho, esto es una reflexión un poco a modo de paréntesis, podría haber surgido algún oyente le podría haber surgido la duda de, ¿y merece la pena si esto después emocionalmente supone un bajón Claro, brutal? claro. ¿Merece la pena hacer esto? Porque vale, sí, a lo mejor me estoy haciendo consciente, pero si esto me supone ahora que me doy cuenta de todo lo que no puedo hacer y por todo lo que no puedo hacer me hundo, ¿hasta qué punto esto Totalmente. merece la pena, no? Entonces, por eso hay que, a veces, pues no siempre es el mejor momento o a veces no todos los pacientes son iguales y ahí hay que tener un poco de, pues bueno, de ojo clínico o de experiencia profesional para poder discernir porque no hay la conciencia de déficit hay que abordarla al mes 2. No, o sea, dependerá un Ya. poco también hay pacientes que te puedes un poco prever cómo va a ser esa implicación o esa afectación a nivel emocional. Pero siempre hay que acompañarlo un poco de esa psicoterapia que ayude a, pues eso, a que acompañe en ese más que
generalmente ocurrente afectación a nivel emocional, porque claro, claro. ¿no? ¿Cómo podemos, Loles, ayudar a un neuropsicólogo en este tipo de abordaje, ¿no? ¿Cómo podemos, desde la ignorancia profesional, ¿no? Que nosotros no tenemos por qué conocer al detalle estas técnicas ni aplicarlas, pero cómo yo como fisioterapeuta puedo ayudarte en el proceso de recuperación de la conciencia de déficit? Pues, por ejemplo, en esa fase que comentábamos antes de si estamos trabajando con un paciente que tiene poca conciencia y hemos decidido intervenir directamente y estamos en ese punto de un poco de ese feedback, de esa confrontación con su previsión o su cómo cree que va a hacer algo y realmente cómo lo hace. Yo te he puesto el ejemplo de la lista de palabras, pero esto se puede hacer con un ejemplo de cuánto tiempo crees que vas a tardar en llegar de aquí a allí o cuántos kilos crees que puedes levantar o crees que serías capaz, llevándolo a terapia ocupacional, ¿crees que tú serías capaz de limpiar tu casa? Sí, estupendamente. Pues bueno, Claro. vamos a... O sea, aplicado a cualquier tarea se puede hacer esa confrontación, por decirlo de alguna manera. Claro, fíjate, Loles, que esto me devuelve de nuevo al concepto de tiempo, ¿no? Anticipándome, tengo que imaginar cómo voy a estar yo mismo dentro de 10 segundos, 15, 20, lo que vaya a tardar en hacer la tarea, ¿no? Y cómo eh, los pacientes normalmente van a subestimar, sobreestimar, mejor dicho, su capacidad, ¿no? Y es que no dejo de ver la implicación del tiempo dentro de la autoconciencia, ¿no? De este déficit y esa capacidad metacognitiva.